Entonces, hoy nos corresponde hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, eh, como veníamos comentando el lunes, tenemos un problema sobre sistemas bidimensionales. El tema es distancia entre dos puntos. Ya habíamos comentado de que en el sistema unifilar, ¿sí? Como una sola línea, tanto horizontal o el sistema unidimensional vertical, si tenemos un punto P1 con coordenadas, ¿verdad? X1, y si tenemos un punto P2 de coordenadas, sí, pues ya habíamos comentado de que el punto se representa por una letra mayúscula y sus respectivas coordenadas, ¿no? Estamos trabajando con el sistema unidimensional horizontal, estamos trabajando con la coordenada X o coordenada abscisa, X2, ¿no? Pero entonces, en el sistema unidimensional, como solamente la distancia, ¿verdad?, entre esos dos puntos va a ser el incremento, ¿no? Pero esa distancia, deben recordar que la distancia, recuerden que el incremento es con respecto a los ejes. El incremento es la diferencia de la posición final menos la posición inicial, ¿no? Donde la posición inicial es P1 y la posición final es X2. La diferencia entre esas dos coordenadas me va a dar el incremento, y el incremento puede ser positivo, negativo o cero. Porque la partícula puede llegar del punto P1 y regresa al mismo punto P1, es decir, que no tuvo desplazamiento, no tuvo incremento. La distancia siempre es positiva, entonces como este es el incremento, ¿sí? El incremento tiene sentido, puede ser positivo o negativo. En cambio, la distancia es el valor absoluto de el segmento rectilíneo entre P1 y P2, ¿no? La distancia para el sistema unidimensional, tanto vertical como horizontal, depende del eje que estemos estudiando, va a ser igual al módulo del incremento, ya sea X si el sistema horizontal y sería delta Y si el sistema vertical. En cambio, como habíamos comentado, en el sistema bidimensional, ¿sí?, tenemos una inclinación, o sea que la recta está inclinada. En cambio, en el sistema unidimensional, o es en sentido de las X o es en sentido de las Y. Ya habíamos, ¿verdad? Tenemos aquí los dos puntos, 3, menos 3,6 y 5,1. Profesora, Ajá. ¿Sí? el eje que se encuentra en la parte de arriba, ese se llama bidimensional. El sistema de coordenadas, sí. Este sistema que estoy denotando aquí. Este es el bidimensional. Y el de Tiene, abajo, el de abajo es unidimensional, o horizontal. Quiero demostrarte que ese, es la diferencia, ¿no? ese unidimensional puede ser vertical y horizontal. Sí, son dos. El unidimensional son dos, vertical o horizontal. Nunca están unidos, o sea, Ok, son independientes uno del otro. En cambio, el bidimensional ok, tenemos dos ejes, el eje X, eje de las abscisas, o eje X, o eje horizontal, y el eje Y, que es perpendicular al eje horizontal. El eje Y se denomina vertical u eje de las ordenadas, donde tiene un punto de referencia o punto de intersección, que es el origen, ¿no? Este punto aquí se denomina origen y tiene dos coordenadas, ¿no? Como referencia sería entonces 0 para X y 0 para Y. Este es el punto de referencia. Siempre se debe colocar el punto de referencia. Y quiero demostrarte de que la distancia que se utiliza en dimensional va a ser diferente para el sistema bidimensional, porque tenemos, con respecto al eje X, aquí tenemos el incremento de la partícula si se mueve del punto A a B.
Este es el incremento delta X, que es la diferencia de las dos coordenadas. Es decir, sería 5 menos 3. Es decir, que sería 8, que aparece aquí en la fórmula. 8 al cuadrado, ¿no? Y este sería el incremento con respecto al eje Y, que sería mi punto, lo estoy tomando como P1, el punto A, y mi punto P2 lo estoy tomando el punto B. Es decir, que sería 1 menos 6, que nos da 1 menos 6, nos da menos 5. Y observa que nuestro, nuestro segmento de recta para determinar esa distancia, observa que es un triángulo rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras. ¿Sí? Entonces, D es la distancia, que es la hipotenusa. Delta Y sería el cateto opuesto y delta X el cateto adyacente. Aplicando Pitágoras, que sabemos que es C al cuadrado. C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Eso es para un triángulo rectángulo. Se aplica la fórmula de Pitágoras. Si decimos que A es delta X y B es delta Y, C entonces D. Y tenemos la siguiente fórmula, ¿no? D va a ser igual a la raíz cuadrada de quién, de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Aplicando esa fórmula, y recuerda que debes colocar, siempre tenemos que colocar quién es mi punto P1. Si A es mi punto P1, este es X1, para no confundirnos de coordenadas. Este es X1 y este es Y1, porque el orden es X, Y. Tenemos X2 para el punto B, que es el punto 2, y este sería Y2. Sustituimos en la fórmula y tenemos el resultado, que es 9,43. Es decir, que esta distancia que tenemos aquí es igual a 9,43. ¿Sí? Aplicando la fórmula de distancia para el sistema bidimensional, porque viene en función de la ecuación de Pitágoras. ¿Alguna pregunta? Ok. Profesora, Ajá. esa fórmula de Pitágoras eh, vendría siendo ¿qué? Del incremento. No, la fórmula de Pitágoras nos relaciona el triángulo rectángulo que tenemos aquí. La hipotenusa es D. El cateto adyacente es delta X. Y el cateto opuesto es delta X. ¿Sí? Pero usted está aplicando esa fórmula en este ejercicio, ¿no, vea? Claro que sí, la tenemos aquí. Esta es la fórmula. Esta que tenemos aquí es X, el 5 es X2 menos X1. Entonces sería 5 menos 3, que sería menos con menos da más, queda 5 más 3 son 8. Todo eso elevado al cuadrado. Aquí tienes 8, 8 al cuadrado. ¿Sí? Hablando de esto. Más X, Y2. Y2 es 1 menos 6. 1 menos 6 es menos 5. Elevado al cuadrado, recuerda que todo número elevado al cuadrado es positivo. 25. Entonces tienes 8 al cuadrado, que es 64, más 25 sería entonces el resultado 89. Sacamos la raíz de 89 y nos da 9,43, que es la distancia entre esos dos puntos, entre el punto A y el punto B. Sí, 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 yo entiendo el procedimiento que está explicando, profesora. Lo único que no entiendo es que la fórmula que está dando, no sé si es la misma que está calculando de donde empieza el ejercicio, pues. Sí, es la misma. Porque como dice C al cuadrado igual A al cuadrado más B al cuadrado. Ajá. Y si yo digo que C al cuadrado es D al cuadrado y A al cuadrado es igual al incremento, ¿sí? El incremento delta X, y B al cuadrado va a ser igual a delta Y al cuadrado, ¿sí? La hipotenusa es C.
el delta X es A y delta Y va a ser B. Ve que la misma fórmula de Pitágoras es que saco la ecuación de la Ah, ok. distancia, ¿sí? De la Claro, misma que lo ecuación. malo que me confunde por la misma cuestión que cambia las letras, pues. Sí, claro. Sí, porque si estamos trabajando con nosotros en la geometría trabajamos con incremento y con distancia. Lo que hacemos es la analogía, pues yo hago este guardar, C es igual a D, A es igual a delta X y B delta Y. Eso es lo que estoy haciendo. Ajá, profe. Y ese que se encuentra ahí es igual a la raíz de delta Y y más delta X, delta Y al cuadrado, que Bueno, se encuentra después. esta es la fórmula, es esta fórmula aquí, aplicada Ajá, aquí. ¿Sí? Ya sustituido con los valores de delta X y delta Y. ajá. ¿Sí? Ya, ya. Ok. Entonces vamos a continuar con el segundo problema. Demostrar que un triángulo es un triángulo rectángulo. Localice el punto A, -1, -3, B, 6, 1 y C, 2, -5. Y demuestre que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Encuentre el área del triángulo ABC. Entonces vamos al otro lugar y representamos los puntos A, B y C según las coordenadas que tenemos denotadas ahí. Aquí tenemos nuestro triángulo, los puntos, trazamos nuestro triángulo y vamos a buscar que ese triángulo, la distancia de los lados, ¿no? Y después demostrar que es un triángulo rectángulo. Calculamos la misma fórmula que hicimos anteriormente. Y recuérdense que tenemos que hacerlo. Puedo colocar que A es el punto P1, B es el punto P2 y lo hacemos 3 veces. ¿Sí? Para mi primera distancia, este es P1. Es indiferente quién es P1 y P2, da el mismo resultado. Y calcula esta distancia, que es la distancia de AB. Esta es la distancia de AB que aparece ahí. Podemos colocar de AB o la siguiente relación, ¿sí? Observa aquí, el de AB, también aparece señalado en el libro como la distancia de A a B, es una de AB con una barra, ¿no? Eso quiere decir distancia. Cuando aparece una barra aquí, la distancia de A a B. Aplicamos el mismo procedimiento anterior, determinamos quién es X1, este es X1, este es X2, este es Y1, este es X2, que sería 6, y aquí sería Y2. Aplicamos la fórmula anterior que hemos utilizado y lo hacemos 3 veces, ¿no? Para cada par de puntos. Y determinamos que cada una esa distancia. La distancia de AB es raíz de 65, la distancia del punto B a C es raíz de 52 y la distancia de A a C es raíz de 3, ¿no? Entonces aquí tenemos que cada una de la distancia. ¿Qué tipo de triángulo es según la distancia? ¿Qué tipo de triángulo es según la distancia? No sabría decirle, profesora. Ajá, según la distancia, hay 3 tipos de triángulo. Escaleno, equilátero. Escaleno tiene las tres distancias son diferentes, o sea, los lados son diferentes en longitud. Isósceles tiene 2 lados iguales y uno diferente. Y equilátero, los 3 lados son iguales. Es decir, que como las distancias son Ese diferentes, es es como la escaleno. segunda. ¿Ah? Tiene dos, ese que tiene puesto es dos iguales más uno diferente, ¿va? No, este tiene 2, que los 3 son diferentes, la distancia raíz de 65 es diferente a raíz de 52 y raíz de 3. O sea que este triángulo que tenemos aquí es escaleno. Lados diferentes. Sus longitudes son diferentes. Este triángulo es escaleno. Además de escaleno, también tiene una división según los ángulos que tiene entre sus vértices, ¿no? Ángulos internos. Me dice Profe, entonces, ¿ah? ajá, ¿cómo hago para diferenciar cuando tiene
dos lados iguales más uno desigual. Con los valores de distancia, si aquí pareciera que esta distancia es igual a esta, es isósceles. Si los tres son iguales, Ok, ya entendí. Calculando la distancia de ajá, diferentes puntos, del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al ajá, punto 1. Si la distancia, por ejemplo, si me dicen que hay dos iguales, quiere decir que es el otro, que es dos iguales más uno isósceles, diferente. es isósceles. Isósceles. Ok, Ajá. Y ya entendí, sí, si, sí. si las tres son iguales, es equilátero. Es equilátero. Ok, listo, En profesora, este gracias. caso, en este caso es escaleno. Escaleno porque todos son diferentes. Todos son diferentes. Ajá. Hay otra diferencia, ¿no? También por los ángulos internos, ¿no? Que son, según el ángulo, en este caso, nos piden que demostremos que este triángulo es rectángulo, es decir, que uno de sus lados mide 90, de sus ángulos internos es 90 grados, ¿no? Observa que aquí este es posiblemente el ángulo de 90 grados, ¿sí? ¿Cómo demostramos que es un triángulo rectángulo si no hemos visto ángulos? Bueno, con el mismo Pitágoras. Pitágoras solamente se aplica a triángulos rectángulos. Si la suma de dos lados al cuadrado es igual a la hipotenusa, entonces es un triángulo rectángulo, sin todavía haber conocido cómo se calculan los ángulos. Es otro tipo de demostración. Entonces, eso es lo que está. Profesora, ese cálculo de ángulo, ¿eso van en las pruebas también? Todavía no lo hemos visto. Oye, porque yo veo como más difícil con el ángulo también. No, son fórmulas. Creo que Pero, la fórmula está al final, creo yo. Fue lo último que del tema pasado, yo hablé de ángulo entre dos rectas. ok. Y creo que Y, sigue explicando para yo más o menos ir preguntándole ok. también. Entonces, ¿verdad? Como todavía no hemos entrado a ángulos, yo puedo aplicar Pitágoras y si la suma de los dos catetos al cuadrado va a ser igual a a la hipotenusa al cuadrado, este es un triángulo rectángulo. Y eso es lo que se hace, ¿no? Sacamos la distancia al cuadrado, la hipotenusa va a ser en este caso la distancia de AB, esta es la hipotenusa, AB. Observa que este espacio aquí es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto yacente. Entonces, la Profe, distancia, ajá, te dice que está sustituyendo los valores hallados usando la fórmula de distancia o tenemos la que dice para buscar el triángulo rectángulo de hipotenusa. Está ajá, sustituyendo los valores de la raíz de 52 más la raíz de 13. exacto. ¿Por qué agarro esas dos? Porque la raíz de 52 observa el triángulo en el sistema de coordenadas. Ajá, Observa que la distancia del punto P1 a del vértice A al vértice C es el cateto opuesto. Este es opuesto. delta X. Como he dicho, no vamos a llamarla de T, vamos a llamarla, vamos a llamarla B. B. Y la distancia de C a B es A, según Pitágoras, ¿no? Recuerda que Pitágoras es C al cuadrado es igual A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Ok, Son todas las mismas fórmulas. Entonces, A es la distancia del punto B y C. Y B va a ser la distancia del punto A C, lo que nos quiere decir que de A a B es C. Entonces, esta distancia aquí, este cateto va a ser, esta hipotenusa va a ser C. Eso es lo que hacen aquí. Aplican este BC es B al cuadrado. Y la distancia de AC no, es al revés, este es B. Este es B al cuadrado, me equivoqué, vamos a borrar. La distancia BC es A. Esto es A. Esto es A al cuadrado. Va a ser igual a quién? A
C al cuadrado. ¿Y quién es C al cuadrado? 65. 65, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca la raíz de A al cuadrado, sería, la raíz se va con el radical, la potencia, la raíz se va con la potencia, me queda entonces 52 más 13, eso es igual a 52 más 13, 65, y si saco C al cuadrado me da 65, es decir, que está demostrado que ese es un triángulo rectángulo. Si no me da, si el valor no me da, es que no es otro tipo de triángulo. Puede ¿Cómo ser, así que no le da? ¿ah? ¿Cómo así que no le da si no le da el mismo valor de Si no 65? cumple la ley de Pitágoras, es otro tipo de triángulo, pero no es rectángulo, ¿sí? Ok. Entonces está demostrado. Calcular el área del triángulo con base B y altura H. Ya sabemos que el área de un triángulo es igual a este que está aquí, la fórmula, un medio de la base por la altura. Puedo tomar, sí, vamos a borrar un poco aquí. Vamos a borrar. Ajá. Esto va a quedar grabado. Esto va a quedar grabado. Sí, le Oh, voy a cargar hoy. Ok, entonces, ok. un triángulo, ¿verdad? Yo puedo tomar este como base y esto como altura, ¿sí? Colocando esta en forma, o sea, como si yo estuviera parado aquí, ¿sí? Este es mi base y esta altura. O puedo tomar este extremo como base y este extremo como altura, ¿sí? Cualquiera de los dos es correcto, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar esas dos opciones. O esta tomo como base y esta es la altura. O puedo tomar esta como base del triángulo y esta es la altura, mi triángulo, ¿no? Cualquiera de las dos es correcta. Entonces, la base, entonces ellos tomaron BC. O sea, esta es mi base. Estoy tomando la base esta y si esta es mi base, esta es la altura, que es la distancia de A a C. Como vemos aquí, aplicamos la fórmula un medio de la base por la altura, es decir, raíz de 52 por raíz de 13 entre 2. Y aquí está el resultado. ¿Sí? Nos daría entonces 13. ¿Sí? Se descompone el 52 en 2 raíz de 13. Entonces raíz de 13 por raíz de 13 me da raíz de 13 al cuadrado, la raíz se va y me queda 3. ¿Sí? Esto al cuadrado, descompusieron la raíz de 52 en 2 raíz de 13. Este se va con este, tengo este 2 y tengo este 2 que está dividiendo, se van y me queda que la, el área es lo que está interno. El área es lo interno de mi triángulo. ¿Sí? Esto es el área. El área de mi triángulo es lo que está dentro, lo que el perímetro cubre es mi área, o sea, lo interno. Esto es mi área, sin salir de mi triángulo. Ok, vamos a continuar. Ajá. Aquí observa que para conocer los ángulos tenemos esta fórmula. Esto es para calcular los ángulos internos. Tenemos entonces, o sea, de este triángulo, es el mismo triángulo anterior, vamos a calcular los ángulos interiores. Usando la siguiente fórmula, tangente de alfa va a ser igual a, ya a ver si lo puedo pasar. Tangente de alfa va a ser alfa, es el ángulo que existe entre dos puntos. ¿Sí? Yo tengo dos rectas. El ángulo alfa es el ángulo que forma esas dos rectas. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a calcular el ángulo interno de cada uno de los vértices de mi triángulo.
Pero yo, esa fórmula, ¿sí? Tangente de alfa va a ser igual a tangente de tita 2 menos tangente de tita 1, 1 más tangente de tita 2 por tangente de tita 1. Y eso en función de la pendiente va a ser igual a M2 menos M1, 1 más M2 por M1. Esta fórmula está en la clase anterior. Ok. Entonces, vamos a calcular la pendiente de cada lado del triángulo. ¿Sí? Entonces, pendiente va a ser igual a incremento con respecto a Y entre incremento con respecto a X. Eso es igual a la tangente del ángulo. Esas son fórmulas. Profe, ese incremento de Y, incremento de X, hay que calcularlo. ¿Sí? ¿Sí? Entre pares de puntos. ¿Sí? Como aparece aquí. Entre A y B. O sea, el incremento entre A y B sería entonces. Yo puedo tomar el incremento también, la pendiente también tiene el mismo valor. Si tomas A como P1, o y B como P2, o B como P1 y A como P2. Da el mismo resultado. Ok, determinamos la coordenada Y2. Y2 sería 1, tomando el punto B como, Y como punto P2. El punto B sería entonces 1 menos 3